Gracias y paz, amados hermanos. Que Dios los guarde y los bendiga a todas las personas que están viendo este video y que los preserve puros y sin manchas hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, para nadie es sorpresa que la mayoría de los profetas que están en estos tiempos, ¿ok?, son profetas que Dios no está respaldando, porque están hablando una palabra o están diciendo profecías que no vienen de parte del Señor, sino de parte del mismo corazón de ellos, del espíritu de ellos, no del Espíritu Santo. Profetas que no andan, ¿ok?, buscando hacer la voluntad del Señor en su vida y en la vida de muchas personas, sino más bien que andan buscando sus propios fines, ¿ok?, sus propios beneficios, andan buscando expandir mejor sus agendas, andan buscando mayor reconocimiento, ¿ok?, andan buscando que las personas siempre tengan algo bueno que decir de ellos y no ninguna cosa mala, ¿ok? Son profetas, amados, que no están dispuestos a sufrir por la verdad del Evangelio, por la verdad de Cristo, no están dispuestos a sufrir, amados, por hacer la santidad, ¿ok?, un tema de mayor importancia para muchas personas, ¿ok? ¿Por qué? Porque son profetas que están hablando conforme a la vanidad de la vida, a la vanidad terrenal, y conforme al ego y a las motivaciones personales en cuanto a lo terrenal de muchas personas las cuales los oyen a ellos. Esto no es algo que viene desde ahorita, amados hermanos, esto viene desde mucho antes, ¿ok? En Primera de Reyes capítulo 18 se narra, ¿ok?, una contienda, ¿ok?, entre el profeta Elías y 450 profetas de Baal, los cuales dijeron que el primero, o los primeros que quisieran descender fuego del cielo para que consuma el holocausto, ¿ok?, ese era las personas verdaderas, o los profetas verdaderos, y el Dios verdadero que respaldaba a esos profetas. Ellos dijeron, si desciende fuego de Dios, cuando yo lo invoque, ¿okay?, cuando yo invoque el nombre de Jehová, si desciende fuego, es porque Jehová es el Dios de Israel, ¿ok? Y si desciende fuego, cuando ustedes invocan a los Baales, ¿ok?, Baal es el Dios. Eso fue el acuerdo que ellos habían llegado, ¿ok?, para hacer la contienda en el Monte Carmelo. Cosa que los profetas de Baal no lograron, ¿ok?, hacer descender fuego del cielo, porque Baal es un Dios falso que ellos adoraban y que no tenía poder absoluto, poder alguno, ¿ok? Cuando llega Elías a hacer descender fuego del cielo, el pueblo se dio cuenta de que Jehová es el Dios de Israel y el Dios vivo, el verdadero Dios, ¿ok? Entonces agarró el pueblo a los 450 profetas de Baal por orden del profeta Elías y los cortaron, los eliminaron, ¿ok? Llega Acac y le da la noticia a su esposa Jezabel de lo que había ocurrido, y esta mujer, enojada, le manda un mensaje a Elías diciéndole, así me hagan los dioses y aún me añadan, si tu persona mañana a estas horas no está, como la persona de uno de ellos, o sea, de uno de los profetas que Elías junto con el pueblo había cortado. Ok, ahora, en Primera de Reyes, capítulo 22, ok, se narra la historia de que Josafat desciende a Israel, ok, a hablar con el rey Acac, que el rey Acac le hace una proposición, que subiera con él contra el monte Galaad, y que peleara con él, y que si estaba dispuesto a hacerlo, y Josafat le dijo, sí, porque mi reino es como tu reino, mi gente como tu gente, mi caballo como tu caballo, ok. Pero llega Josafat y le dice, pero antes de ir vamos a consultar la palabra de Jehová. Automáticamente llega Acac y llama a sus profetas, ¿ok? Eran como 400 profetas, dice la Biblia, los cuales profetizaban a una buen éxito, ¿ok?, cosas agradables al oído del rey Acac, que él iba a salir victorioso en la guerra y que no había nada malo que le aconteciera, sino que iba a ir y a volver en paz. De hecho, uno de esos profetas, llamado Sedequías, dice la Biblia que se hizo unos cuernos de hierro, ¿ok?, como señal para decirle al profeta, al rey Acac, de que así ha dicho Jehová, con estos cuernos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Ok, él hace esos cuernos como una señal de la profecía que él estaba soltando. Ok, con esto, el rey Josafat le dice, ok, bien, todo el mundo está profetizando lo mismo, okay, pero de todas estas personas tú no tienes por ahí a uno de Jehová. ¿Saben por qué el rey Josafat dice esto? Porque aunque muchas personas estaban allí profetizando buen éxito, ok, al rey Acac, okay, y a Josafat, de que si subía iban a acabar a los sirios, había algo en Josafat que no le convencía del todo, ¿ok? Ya que Josafat tenía como ese sentir de que no todo estaba como que cuadrando allí, ¿ok? Entonces, para él salir de dudas, le dice a Acac, mira, necesitamos consultar la palabra por uno de Jehová, ¿no tendrás por ahí uno de Jehová? Entonces, él le dice, sí, tenemos a Micaías, hijo de Inla, más yo le aborrezco, porque él siempre me dice o me profetiza a mí cosas que yo no quiero escuchar, cosas que no son agradables a mí. Y llega Josafat y le dice, ay, vamos, no hable así el rey. Y comienzan a llamar a Micaías. Entonces uno de los consejeros le dice a Micaías que mira, que todos los profetas están diciendo lo mismo, yo te recomiendo de que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien y que lo que tú vayas a profetizar sean cosas de buen éxito. ¿Ok? Más Micaías, no dejándose influenciar, ¿ok?, por ese sistema corrupto, ¿ok?,
y perverso por el cual estaban dominados aquellos profetas, él le dice, vive Jehová, que lo que él me hablare, eso es lo que yo voy a decir. Ok, ahora, algo interesante, antes de seguir con esto, algo interesante es que ya 450 profetas de Baal, ¿okay? Profetas radicales en cuanto a lo profano, en cuanto a lo pagano, en cuanto a lo que Dios no le agrada, 450 profetas ya habían sido eliminados. Ahora, algo que me da curiosidad y que me sorprende, es que después de esa eliminación de esos 450 profetas, aparecen 400 profetas más, pero no es que dicen así respondió Asera, o así respondió Baal, o así dice tal Dios, no, sino que dicen así ha dicho Jehová, dando a entender, amados hermanos, de que esos profetas, ¿ok?, comenzaron a inclinarse a otras convicciones o a otros fines que hablar la palabra verdadera de Jehová, y ya les voy a explicar el por qué. Dando a entender de que cuando Jezabel le dio el mensaje a Elías de que lo iba a perseguir, que lo iba a matar, ¿ok?, y comenzó también a matar a los profetas genuinos de Jehová. ¿Por qué estos profetas que le profetizaban a Acab tiempo después de que sucedió lo de los 450 profetas de Baal que mataron y que Jezabel había dado la amenaza a Elías, aparecen 400 profetas, ¿ok?, después hablándole a Acab, pero en el nombre de Jehová, diciendo así ha dicho Jehová? Algo interesante, porque si ellos no querían profetas de Jehová, ¿por qué entonces estaban aquellos 400 profetas, ¿ok?, hablándole a Acab en el nombre de Jehová, que si Acab subía contra Ramón de Galaad iba a volver en victoria? ¿Ok? Bien, algo interesantísimo, y es que pudo haber sido de que el sistema jezabélico, porque es así, el sistema jezabélico comenzó a corromper a profetas, ¿ok?, que de repente sí tenían el llamado en aquel tiempo, ¿ok?, de seguir los mandamientos y los principios de Jehová, pero estos profetas corrompiéndose dejaron de seguir los mandamientos del Señor para irse tras sus propios fines, ¿ok? Porque Jezabel, al estar bajo la cobertura o el manto o bajo el dominio de Jezabel, ellos iban a ser profetas privilegiados, ¿ok?, en cuanto a dinero, en cuanto a posición política, iban a tener un mayor rango, un mayor respeto, una mayor jerarquía, ¿ok?, en cuanto al mundo terrenal. Por eso que esos profetas estaban hablando en el nombre de Jehová, aunque Jehová no los estuviera respaldando a ellos, ¿ok? Hablaban en nombre de Jehová, pero no palabras, ¿ok?, que eran de confrontación o de amonestación o de corrección, sino palabras agradables a los oídos del rey. Y si eran agradables a los oídos del rey, también eran agradables a los oídos de Jezabel, porque lo que al rey le convenía, a Jezabel también. Si el rey tenía buen éxito en algo, Jezabel también lo iba a tener. Si el rey dominaba un reino, ¿ok?, Jezabel también. Todo lo que Acab lograra, a Jezabel también la iba a beneficiar. Es por eso que estos profetas de Jehová, supuestamente, estaban allí dando palabra del Señor. ¿Por qué? Porque lo que ellos iban a hablar era algo que ya estaba, ¿ok?, completamente censurado o completamente filtrado, ¿ok?, a lo que era agradable al rey. Bien, ahora yo les voy a explicar el por qué pueden ser profetas que dejaron de seguir los mandamientos de Jehová para después seguir sus propios fines, ¿ok?, sus propios beneficios. Cuando llega Micaías, ¿ok?, le dice la verdad a Acab y le dijo: yo vi a Jehová sentado en su trono y en todo el ejército de los cielos, a su izquierda y a su derecha. Jehová preguntó, ¿ok?, ¿quién inducirá a Acab a que suba contra Ramón de Galaad y muera? ¿Ok? Y algunos daban unas ideas y otros otras ideas y otro esto y otro aquello, pero llegó un espíritu y se le presentó a Jehová y le dijo: yo voy a hacerlo, ¿ok? Yo voy a hacer espíritu de engaño, espíritu de mentira en la boca de sus profetas, ¿ok? Y entonces llegó Jehová y dijo: entonces ve, ¿ok? Cuando Micaías da esta afirmación, ¿ok?, o esta declaración, Sedequías, uno de los profetas que estaba hablando supuestamente en el nombre de Jehová, se ofende bastante, se ofende gravemente, al punto de que le da una bofetada a Micaías diciéndole: ¿por dónde se me fue a mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? ¿Okay? Es sorprendente la convicción con la cual Sedequías hizo esto. ¿Por qué? Porque Sedequías estaba plenamente convencido de que lo que él estaba hablando venía de parte de Jehová, y por eso fue que se ofendió cuando Micaías dijo que los profetas estaban hablando conforme a un espíritu de mentira, ¿ok? Porque de repente en esos profetas que estaban allí profetizándole acá, de repente esos profetas estaban viendo visiones, sí, estaban recibiendo revelación, ¿ok? Pero no una revelación conforme al espíritu de Jehová, sino una revelación conforme al espíritu de mentira, ¿ok? Y comenzaron a hablar cosas que Jehová en verdad no estaba diciendo, aunque ellos juraban y perjuraban de que Jehová era lo que los estaba respaldando a ellos, ¿ok? Por eso hay versículos que dicen en varios libros de los profetas, hay versículos que dicen: hay profetas que están profetizando visión mentirosa, visión engañosa,
¿ok? Visión que yo no mandé. Y comienzan a decir paz, 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 y no hay paz. Comienzan a decir no vendrá la espada, no vendrá hambre, no vendrá enfermedad, todo está bien, todo está correcto, ¿ok? Pero yo no los envié. No hablan palabras que yo les he dado para que el pueblo se arrepienta, ¿ok? Y comience a dejar los pecados y las malas prácticas las cuales yo aborrezco. Entonces, amados hermanos, hoy en día eso está sucediendo. Y bastante. Porque cuando Jezabel consolidó, ¿ok? Ese sistema de profetas, ¿ok? Aquellos profetas comenzaron a aprender qué era lo que a ellos les convenía decir. Qué era lo que a ellos les convenía hablar, ¿ok? A la gente no le gusta escuchar reprensión, a la gente no le gusta escuchar corrección, sino que le gusta escuchar palabras de buen éxito. Por eso es que el consejero llega y le dice a Micaías que tus palabras sean palabras como las de uno de ellos y que anuncies buen éxito, porque así vas a tener un posicionamiento mejor, así la gente va a querer escucharte más, así la gente va a querer estar contigo, así la gente va a querer que tú les profetices cuantas veces sea necesario, ¿okay? La mayoría de los profetas que están ahorita en este tiempo están, ¿ok?, bajo esa misma influencia. ¿Qué representa el espíritu jezabélico? El espíritu jezabélico representa muchas cosas. El espíritu jezabélico representa vanidad. El espíritu jezabélico representa orgullo. El espíritu jezabélico, amado hermano, representa dominio. Dominio en cuanto a lo sistemático, ¿ok? El espíritu jezabélico representa seducción, materialismo, vanidad. Todas esas cosas representan el espíritu de Jezabel. Y muchos profetas, ¿ok?, están siguiendo el mismo sistema jezabélico, hablando palabras que Jehová no mandó, diciendo cosas que Jehová no mandó a decir, ¿ok? Con el fin de congraciarse con ese sistema jezabélico que quiere tomar el control y el dominio en muchas áreas en cuanto a lo sistemático, ¿ok? Y no generar ningún tipo de choque o controversia en contra de Jezabel. Ahora, ¿por qué yo avalo esto? Porque en el libro del Apocalipsis, ¿ok?, el Señor le dice a una de las iglesias que tengo algo contra ti, es que toleras que esa mujer, que se llama Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer de lo sacrificado a los ídolos. O sea, que Jezabel, cuando él dice, tienes a esa mujer Jezabel, no está hablando de una mujer física, está hablando de un espíritu que está en el altar de aquella iglesia. Y de varias, o sea, no solamente de esa, sino que representa, ese espíritu está en varias iglesias, ¿ok? Y está enseñando a mis siervos a fornicar. O sea, que está desviando a mis siervos del verdadero propósito, del verdadero mandamiento, ¿ok?, que yo les mandé a que ellos cumplieran, que sean santos, que sean irreprensibles. Por eso, él le dice a esa iglesia, arrepiéntete. El espíritu jezabélico, amado hermano, ya ha comprado a muchos profetas. Hay profetas que están hablando lo que muchos quieren escuchar. Hay profetas que están hablando cosas, amados hermanos, que son agradables al oído con el fin de ellos expandirse, de que sus agendas sean expandidas, de que sus contactos se expandan también, de que la gente los reconozca, de que la gente les dé presentes, de que la gente les dé regalos, plata. Esos profetas están bajo influencia de Jezabel, siguiendo, ¿ok?, lo terrenal antes que lo espiritual. Hermanos, hay profetas que enseñan de que si Dios te muestra una visión, ¿ok?, que no es buena o que no tiene una buena, que no tiene una buena interpretación, que tú voltees esa visión a decir algo bueno. O sea, dando a entender que cuando ellos reciben una revelación del Señor, la cual es de corrección, la cual es de disciplina, ¿ok?, revelaciones de advertencias de parte del Señor, ellos simplemente agarran esa visión y comienzan a reinterpretarla y a inspirarse diciendo cosas contrarias a esa visión, ¿ok?, con el fin de que lo que ellos hablen, si ellos hablan lo bueno, se cumpla. O sea, que si la visión es mala o da un mensaje, no un mensaje malo, porque el Señor nunca manda un mensaje malo, sino que no es como beneficiosa para la persona, ellos agarran y voltean, ¿ok?, esa revelación o la interpretación de esa revelación a algo bueno, porque según ellos, lo que salga de la boca de ellos es lo que se va a cumplir, no lo que ellos recibieron. O sea, eso es algo demasiado, pero demasiado perverso y corrupto que se está practicando ahorita en muchos ministerios proféticos. Hay profetas, amados hermanos, que están amando el premio de la maldad, así como lo hizo Balaam. El Señor le dijo a Balaam, Balaam, ¿quiénes son estas personas con las cuales andas tú? ¿Qué haces tú con estas personas, Balaam? ¿Por qué? Porque el Señor se había dado cuenta de que esas personas con las cuales el profeta Balaam se estaba juntando eran personas que lo iban a llevar a su perdición, a su muerte.
Y aunque Balaam consultó y consultó y consultó, y nunca dijo palabra de maldición en contra de Israel, él dio consejo a Balaam cómo hacer tropezar a Israel por medio del pecado. Y eso Jehová lo cobró. Porque cuando llegó el pueblo de Israel y se dio cuenta de por quién vino este tropiezo, ¿ok? Llegaron y mataron a todos los que andaban con Balac. Y también mataron a Balaam. Y el fin de Balaam fue un fin de muerte. Y fue cortado. ¿Ok? Y así mismo, amado, hay profetas que están mirando lo que a Dios no le agrada dentro de la iglesia y se lo callan. Hay profetas, amados hermanos, que miran un pecado, o sea, que Dios les revela el pecado de alguien, pero no con el fin de que lo avergüence, sino con el fin de que le diga, que se enderece, que busque el arrepentimiento, ¿ok? Que se aparte de esa práctica o de ese pecado que está cometiendo. Y ellos se lo callan porque ellos dicen que eso no es necesario decirlo. Ellos dicen que Dios algunas cosas revela con el fin de que tú ores, pero de que tú no lo digas. Eso no es bíblico, ¿ok? No es bíblico, en ninguna manera es bíblico. Amado hermano, cuando a Samuel se le reveló el pecado de la casa de Elí, en ninguna parte de la Biblia dice que Samuel se puso a orar por Elí y que yo no le voy a decir nada de Elí porque bueno, yo voy a orar por él. No. Samuel se armó de valor porque Elí era un gran amigo para él y le dijo la verdad, ¿ok? De todo lo que Jehová había hablado en contra de Elí y en contra de su casa, ¿ok? También, cuando a Samuel se le fue revelado el pecado de Saúl, Samuel en ningún momento dijo yo voy a orar por Saúl. Samuel automáticamente fue y habló a Saúl todas las cosas que Saúl había hecho, ¿ok? Y que el reino iba a ser cortado de él. Bien. Cuando a Eliseo se le fue revelado el pecado de Giezi, que tomó de los vestidos y de las cosas que Naamán quería regalar, llegó Eliseo y en ninguna parte dice yo me voy a poner a orar por Giezi. Le dijo a Giezi lo que había hecho y la consecuencia de lo que le iba a acontecer. Bien. El profeta Natán, cuando se le fue revelado el pecado de David, él no dijo yo voy a orar por David para ver si para que Dios haga algo, yo no le voy a decir nada, no. Llegó el profeta Natán, tocó la puerta de David, y agarró y le dijo, pasó esto y esto. Y el causante de estas cosas fuiste tú. Y le dijo, por tanto, la espada no se apartará de ti. ¿Ok? Y vendrá de tu misma casa. ¿Bien? Ya Dios ha redimido tu pecado. Por tanto, tú no vas a morir, pero va a morir el hijo que va a venir en esa mujer por causa de tu pecado. ¿Bien? Entonces, en ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte, ni siquiera en el Nuevo Testamento, hay un indicio de personas que se callaron algo que el Señor les reveló. En ninguna parte, hermano. Entonces yo no entiendo de dónde salió esa enseñanza de que si Dios te revela a ti cosas, es para que tú te las quedes callado y para que tú ores. Hermano, la oración sin fe es sin fruto. ¿Ok? La oración sin fe y sin obras no tiene fruto. Usted tiene primero que hablarle a la persona qué fue lo que Dios le mostró a usted acerca de esa persona para que después usted comience a orar para que la persona, ¿ok?, sea llevada a arrepentirse. Que Dios ablande el corazón de esa persona y ponga humildad en su corazón para que la persona admite y reconozca que está mal, que el Señor no le agrada lo que está haciendo, para después orar por ella. Pero ¿cómo? ¿De qué te va a servir que tú ores por la persona de algo que Dios te está revelando acerca de ella, pero tú no le dices qué fue lo que Dios te reveló de ella? ¿De qué te sirve? Y además, la palabra profética, la palabra que el Señor a ti te revela acerca de alguien, nunca va a ser para muerte, sino para vida. Por más dura, por más pesada que sea, por más cruda que suene, nunca va a ser para muerte, va a ser para vida. ¿Por qué la necesidad de callarse algo que Jehová te está mostrando? ¿O acaso es que Dios tiene escaparate aquí en la tierra? Dios no tiene escaparate. Dios quiere a personas que vengan a hacer la voluntad de Él, que hablen lo que Él les mandó a hablar. Porque hay personas que Dios les revela algo malo de alguien y entonces ellos vienen y dicen que no es algo malo, sino que es algo bueno. O sea, por favor, no están haciendo la voluntad del Padre. No están haciendo lo que Dios les mandó a hacer. La labor que Dios les mandó a hacer. ¿Cuál es la labor de un profeta, amado hermano? Corregir, edificar, instruir. ¿Bien? Direccionar. Pero hay profetas que no están haciendo eso. Hay profetas ahorita que están, amado hermano, es profanando la verdad. Hay profetas que están, en vez de direccionar, están extraviando a la gente, extraviando al pueblo hacia otras cosas que el Señor no le agrada. Se están callando la palabra del Señor, ¿ok? De cuando el Señor quiere que alguien se arrepienta, cuando el Señor quiere que alguien deje una práctica pecaminosa. No le están diciendo a la persona que están haciendo mal y qué es lo que el Señor quiere hacer en ellos para que esa persona se arrepienta. Sino que se lo están callando y comenzaron a profetizar vanidades.
cosas agradables al oído. O sea, Dios dejó de corregir, Dios dejó, amado hermano, de querer lo mejor para nosotros, sino más bien que Dios comenzó a dar casas, a dar carros, a dar apartamentos, a dar todo tipo de lujo a las personas. O sea, ya Dios dejó de importarle si el pueblo peca, si el pueblo no lo está honrando como él merece ser honrado, si el pueblo se está desviando. O sea, a Dios ahorita no le importa, según estos profetas, porque eso es lo que están dando a entender. Hay personas que están, amados hermanos, en una práctica constante de pecado y los profetas no le dicen, no los corrigen. Mira, el Señor te está diciendo esto, esto y esto. Esto que estás haciendo no es agradable. Sino que andan más bien, o sea, diciéndole, bueno, que Dios te está posicionando más, que Dios te va a expandir más, que Dios te va a llevar a un nuevo nivel. Pero lo verdadero no lo están diciendo, no están cumpliendo la voluntad del Padre en la vida de muchos y en sus propias vidas no la están cumpliendo. Hay profetas que en pecado se ponen a profetizar. Peligrosísimo eso, yo le digo sinceramente a muchas personas. Peligrosísimo ponerse a profetizar estando en pecado. ¿Okay? Porque asimismo, amados hermanos, el pecado, amado hermano, puede desviarte, ¿okay? de lo que verdaderamente el Señor está hablando. Cuando en ti, cuando en cualquier otra persona que es profeta vive una vida pecaminosa, no va a poder entender o no se le va a poder ser revelado a ciencia cierta, ¿okay? Lo que el Señor le está hablando. Porque el pecado dentro de la persona no deja que la visión o la revelación que el Señor está dando sea discernida con inteligencia, ¿okay? Y ahí es cuando vienen las confusiones, cuando los profetas comienzan a profetizar algo y después se confunden y después comienzan a equivocarse, o peor aún, comienzan a profetizar algo que no es cierto, que Dios no les mandó, ¿okay? Porque viven una vida de pecado, y el pecado, amado hermano, entorpece el discernimiento, ¿okay? Porque para usted poder discernir, para usted poder separar lo bueno de lo malo, o poder tener inteligencia, ¿okay? De saber qué significa esto y qué significa aquello, usted tiene que vivir una vida en santidad. Porque si usted vive una vida de pecado, usted va a estar ligado al pecado y usted no va a poder discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y comienza el espíritu de confusión a operar en tu mente. Y comienzan a decir cosas que el Señor no dijo. De repente hay visiones que te vienen. Si usted, un ejemplo, si usted está en pecado, de repente usted puede recibir una visión y usted piensa que esa visión viene de parte de Dios y no viene de parte de Dios. Y usted piensa que es de parte de Dios y comienza a hablar cosas, comienza a profetizar algo que en realidad Dios nunca le mandó, nunca le mostró. Por eso era el espíritu de engaño que operaban en aquellos 400 profetas que estaban allá con Acab. Y se ofendieron cuando llegó Micaías y le dijo que un espíritu de engaño estaba en la boca de ellos. ¿Okay? Tanto que Sedequías le mete la bofeta y le dice, ¿por dónde se me fue el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Porque estaba plenamente convencido de que lo que él hablaba, de lo que Sedequías estaba hablando, era de parte de Jehová. Sedequías estaba plenamente convencido de lo que él decía venía de Jehová. Pero no se dio cuenta de que no era Jehová, sino que era un espíritu de engaño. Y así hay muchos profetas ahorita que están profetizando a través del espíritu de engaño y no del espíritu de Jehová. Así mismo es, amado hermano. Es por eso que Dios, ¿okay? quiere que las personas despierten, que el pueblo despierte, que los profetas despierten también, que busquen hacer la verdadera voluntad que el Padre quiere, no la que ellos quieren, para que el pueblo, amados hermanos, sea verdaderamente direccionado como debe ser, no con extravíos, no con vanas profecías, no con vana palabrería, no ocultando el pecado, sino hablándolo para que el pueblo se arrepienta. Una persona no se va a arrepentir de su pecado si Dios le revela el pecado, usted simplemente se pone a orar. Usted tiene que hablar, que accionar, para que la persona sea convertida, sea transformada, sea cambiada, se arrepienta. Cuando llegó Elías y le reveló el pecado a Acab, cuando por causa de Jezabel mataron a Nabot, ¿okay? y él se dejó usar como instrumento de Jezabel para llevar a cabo tal acción, llegó Elías y le dijo todo lo que le iba a acontecer por causa de ese pecado, ¿okay? Que los perros iban a lamer la sangre de Acab y todas las demás cosas, y a Jezabel que se le iban a comer los perros y muchas cosas que le iban a acontecer a Acab. ¿Y qué hizo Acab? Acab se humilló delante del Señor, se vistió de cilicio, rasgó su vestido, vivió una vida y llegó. ¿Qué hizo Dios? Le dice, por cuanto él se humilló, no voy a traer el mal, ¿okay? En sus días, sino en los días de sus hijos, ¿okay? Cuando un profeta habla lo que Dios le mandó hablar, eso trae, amado hermano, misericordia, ¿okay? No, quizás Dios no revocó por completo lo que le iba a hacer acá, pero acá alcanzó cierta misericordia de parte de Dios,
¿Ok? Y no permitió que la espada viniera en sus días, sino en los días de sus hijos. Alcanzó misericordia en cierto contexto, en cierta parte, pero la alcanzó. Y asimismo, ¿ok? Hay que hacerlo los profetas de Jehová. Los verdaderos profetas tienen que hablar la palabra de Jehová sin miedo a ser confrontados, sin miedo a ser vituperados o despreciados. ¿Okay? Nuestro galardón no es un galardón terrenal, es un galardón eterno en los cielos. Y nosotros tenemos que mirar las cosas de arriba antes que mirar las cosas de acá abajo. Y cumplir la verdadera voluntad del Señor en cualquier ministerio que nosotros tengamos, sea evangelista, sea maestro, sea pastor, sea apóstol, sea profeta. Cumplir la voluntad del Señor en todas nuestras áreas de la vida. Porque la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? Entonces que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y espero que este mensaje te haya servido de reflexión. ¿Ok? Y que, bueno, que Dios pueda ayudar a muchas personas las cuales andan siguiendo esos mismos pasos que siguieron esos profetas. ¿Ok? Que Dios guarde a las personas de estar siguiendo esos mismos pasos y que puedan ejercer el verdadero propósito por el cual Dios los ha llamado a este mundo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.